Impacto Sostenible TV y como siempre les contamos los viernes también tenemos una sección ahora que se llama Recomendación de Películas Ambientales de la mano de nada más y nada menos que el doctor Gustavo Gómez, a quien vamos a recibir en este momento. Así es, Agustín, ya lo tenemos como en todas las semanas al doctor Gustavo Gómez. Creo que está a unos cuantos kilómetros de acá, ya no está en Tucumán, está justamente con su agenda ambiental también que tiene que ver con su labor, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí con mucho frío, 2 grados bajo cero, con un chalequito tejido por los mapuches que abriga y mucho. ¿Desde dónde nos acompaña, doctor? En este momento estoy en la casa de mi suegra en Bariloche y estuve un poco, estoy muy preocupado, ella es de origen mapuche, estoy muy preocupado porque en Neuquén hay represiones a los pueblos mapuche que están reclamando por su personería jurídica. Ayer hubo una manifestación en una ciudad como Neuquén de unas 10.000 personas acompañando a las víctimas de la represión. Está complicada la situación, lamentablemente, en la lucha de los pueblos originarios, sí. Doctor, y hablamos de los guardianes de la naturaleza realmente, ¿no? La verdad que yo insisto en el Tratado de Escazú, como ustedes bien saben, y que el Tratado de Escazú protege a los defensores del ambiente, tal cual. Esperamos que esta situación pronto mejore, doctor. Bueno, y como decíamos, tenemos viernes, llegamos al viernes y si le parece, empezamos con recomendación de películas para que la gente también pueda relajarse de la mano de lo ambiental. Bueno, esta película que vamos a recomendar hoy se llama, es parte de una trilogía documental, se llama Tierra Sublevada, Oro Impuro. Está en YouTube, la pueden ver. Es una película filmada por Pino Solanas. Tiene que ver con todo lo que es el origen de la explotación del oro desde que llegaron los españoles hasta nuestros días. Y si les parece, vamos a poner un poquito del tráiler que nos dio, que debe tener Sabrina ahí en control. Así es, adelante, querido director. Explotación, nuestra riqueza minera, y especialmente en el campo de la riqueza aurífera. Hay una nueva legislación en la República Argentina, hay una nueva propuesta, un nuevo modelo. Pero en verdad, la nueva propuesta era impulsada por el Banco Mundial desde el inicio de los años 90, financiando la reforma de la legislación minera en 70 países para responder a la creciente demanda de las corporaciones internacionales. Realizada a cielo abierto y con sustancias tóxicas, desembarcaba en la Argentina. Entrevistamos al secretario de Minería de la Nación, el ingeniero sanjuanino Jorge Mayoral. En materia de afincamiento de proyectos, observar que desde la salida de la paridad cambiaria fija a la fecha hemos cuadriplicado el número de proyectos a lo largo y a lo ancho del país, ¿sí? Estamos en este momento inmersos en un fantástico boom prospectivo y exploratorio que nos hace formar parte del club de los países privilegiados del mundo. Decimos que Argentina se constituye, es un top 10 en materia de afincamiento del negocio de riesgo y de la inversión para estos tiempos en el mundo. ¿Qué le deja a la provincia y qué le deja a la nación? Dejan generación de empleos directos, generación y desarrollo de proveedores locales, sí, que no existían hasta la llegada de la actividad. Generan pagos de regalías. ¿Cuánto es esa regalía? 3% del valor boca mina del mineral. ¿Cuáles son los principales emprendimientos mineros? Los más importantes hoy. En materia de negocios metalíferos, los proyectos Manantial Espejo y el proyecto San José Huevos Verdes, los dos en la provincia de Santa Cruz, son nuevos. Un proyecto de oro y plata que hay en la provincia. Doctor, ahí estábamos viendo un poco de este documental película de Pino Solanas, de quien también usted compartió mucho durante su profesión.
y realmente hablaba de algo, hablamos de la década del 90 y me gustaría preguntarle a usted si qué evaluación podría hacer sobre esto. Bueno, hay que ver la película porque justamente este avance, que es el comienzo, digamos, nos muestra una situación difícil de entender. Aquellos que, por ejemplo, estuvieron en Minera La Lumbrera en Catamarca, que conocen ese proyecto. La verdad es que yo la recomiendo, no debería hacerlo, porque yo participo dentro de la película explicando un poco cómo es la causa penal que se inició y que todavía está en danza en el ámbito de la justicia federal hace ya casi 15 o 20 años. Es muy complicado explicar con los argumentos que ustedes acaban de escuchar el tremendo daño ambiental que hace la minería a cielo abierto. Me pregunto muchas veces si tenemos esa capacidad de entender cómo la minería, que es hoy ni más ni menos que volar los cerros con explosiones, puede dar riqueza a un pueblo que está postergado cuando apenas se le da el 3% de las regalías, de las ganancias que tiene la empresa, no sobre el oro que extraen, no sobre el cobre y los minerales que extraen, sino con la roca pura que está en la entrada de la empresa minera. Interesantísimo, doctor, sobre todo para los que estaban buscando qué ver este fin de semana. Bueno, ahí tenemos Tierra Sublevada, Oro Impuro es el nombre. Sí, después vamos a ver, les vamos a recomendar otra que viene en esta línea con Pino Solanas, y también hay en YouTube unos 10 minutos del encuentro que tuvimos con él y el Papa Francisco, justamente que nos preguntó por este tema. Qué importante, doctor, porque hablamos de que muchas veces en este tipo de extracciones se utiliza cianuro, así que realmente habrá que ver el documental película porque por algo dice oro impuro. Vamos a avanzar, doctor, ahora con un tema que tiene que ver con una declaración histórica de la Corte precisamente internacional con respecto al cambio climático. Bueno, ha salido una sentencia realmente muy importante de la Corte Internacional de Justicia. La verdad que este es un proyecto muy interesante. La Corte Internacional de Justicia es creada en 1945 sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en miras a empezar a juzgar los delitos de lesa humanidad de aquella época. Uno realmente se preocupa y mucho por estas situaciones. Y hay un impulso que le da en esto un grupo de estudiantes. La Corte Penal Internacional da dos tipos de sentencias. Uno, cuando un país demanda a otro. Argentina, por ejemplo, demandó a Uruguay en la Corte Penal Internacional por las papeleras de Gualeguaychú, no sé si ustedes se acuerdan, en el pasado. Sí. Y el otro es lo que se llama una opinión consultiva. Es decir, se juntan varios países o a pedido de Naciones Unidas, se juntan y le piden a la Corte Penal Internacional que se expida sobre una situación determinada, un conflicto que pueda parecer determinado. La Corte Penal Internacional tiene asiento en La Haya, pero resulta que en el año 2019 un grupo de estudiantes empezó a preocuparse y mucho por lo que estaba pasando en el calentamiento global y por los efectos que tenía en un país, Bubalú. Yo no sé si Sabrina tiene un pequeño video que le pasé, donde el primer ministro de Bubalú está ahí en el medio del mar explicando lo triste que es justamente verse invadido por el calentamiento global que provoca el derretimiento de los polos y que sigue este paso, va a desaparecer como país. Sabrina, no sé si lo tenemos. Sí, está el video, ahí lo vamos a pasar, doctor, pero me gustaría también reflexionar sobre todo qué representa esta opinión de la Corte Internacional y si también esto es un fallo vinculante. Bueno,
es un fallo vinculante en el sentido que directamente la Corte Suprema de Justicia sostiene que las contribuciones nacionalmente determinadas, en inglés NDC, las contribuciones al calentamiento global, cada país es responsable de eso. Y si otro país encuentra que tiene consecuencias, que está sufriendo las consecuencias de esas contribuciones al calentamiento global, se puede iniciarle un juicio para repararles el daño. Y si no hay reparación del daño, tienen que pagarle una indemnización. Lo interesante de este fallo es que obliga a los Estados miembros de Naciones Unidas a adoptar medidas apropiadas justamente por el sistema climático que hoy estamos sufriendo. Y toma como base el encuentro de París, en donde, por ejemplo, Estados Unidos se ha querido borra del Convenio de París. Argentina pretende seguir esos pasos, pero no van a poder desprenderse de las obligaciones que tienen, porque aquí estamos hablando de un tribunal internacional que justamente fue creado por Estados Unidos y los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Importantísimo, porque muchas veces vemos que se niega el cambio climático y tenemos en contraposición esto que nos está contando. Me permito leerles una frase interesante sobre este punto. Dice la Corte: el hecho de que el Estado no adopte las medidas apropiadas para proteger el sistema climático de las emisiones de gases de efecto invernadero, GEID en inglés, incluso mediante la producción, fíjense ustedes, y piensen en nosotros como país. Dice, incluso mediante la producción de combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles, la concesión de licencias de exploración de combustibles fósiles o la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles puede constituir un hecho internacionalmente ilícito, imputable al Estado. Realmente, doctor, es muy fuerte lo que acaba de leer y reflexionado sobre lo que nos toca a nosotros como Argentina, ¿no? Es tal cual. A mí me preocupa porque muchos países, sobre todo, están subvencionando la extracción de los combustibles fósiles. Y acá la Corte, en este fallo, está diciendo que justamente contribuye al cambio climático y que además es ilícito. Es muy fuerte este fallo. Es un fallo que ha salido hace un par de días y que realmente me parece que muestra un impacto. Dice, en caso de que la restitución, dice el fallo, resulte materialmente imposible. ¿Qué restitución? La restitución que está provocando el cambio climático sobre la superficie de la Tierra, como por ejemplo pasa en este país cercano a Oceanía, que es uno de esos hermosos paraísos que está desapareciendo, hundidos en el mar. Doctora, ¿esto lo van a poder encontrar en su página? El fallo lo van a poder encontrar en la página gustavogomez.ar y por ahora la tengo en inglés. No me animé todavía a pasarlo por el traductor de Google porque a veces no es lo mejor, así que voy a tratar de hacerlo con la ayuda de algún amigo que sabe inglés jurídico. Pero insisto, a mí me parece que esta opinión consultiva, de eso se trata, ¿no? Es una opinión consultiva solicitada por las Naciones Unidas, por más de 100 países de las Naciones Unidas, y en un proyecto que nace en una escuela, en una universidad de alumnos que comienza a pelear por este tema, por estas declaraciones, en el año 2019. Fíjense la importancia que tienen la educación en nuestros sistemas de capacitación, sean en la primaria, la secundaria o en la universitaria. ¿Pueden las escuelas secundarias de Tucumán solicitar, por ejemplo,
una opinión consultiva sobre la contaminación del aire de las industrias que hoy la impactan? Claramente que sí. Es una pelea que lleva muchos años, es cierto. Aquellos adolescentes que pidieron esta opinión consultiva, hoy seguramente muchos serán padres o serán profesionales en distintas áreas, o incluso alguno puede haberse arrepentido de haber hecho esta solicitud. Pero fíjense qué importante que una Corte Penal Internacional, que fue creada ni más ni menos que para investigar la violación de los delitos de lesa humanidad, esté en este momento comparando aquello con el calentamiento global de hoy. Yo hace muchos años que vengo insistiendo sobre que estamos padeciendo delitos ambientales de lesa humanidad y que eso debería ser materia de juzgamiento por la Corte Penal Internacional. Pero este fallo va mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Así que creo que tenemos que tener en cuenta, y especialmente esto, ¿no?, de que los estados, todos los estados que son firmantes, que integran las Naciones Unidas, los estados son responsables y tienen la obligación de indemnizar. Doctor, ahora sí tenemos el video, que lo vamos a pasar, así nos cuenta un poquito acerca de él. Bueno. Not wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modetua. Impactante, doctor, realmente lo que se acaba de ver. Es tremendo. Y hay muchísimos videos donde el agua del mar, porque acá no estamos hablando de la inundación de una tormenta de lluvia o de un ciclón, no. Esto se ha acrecentado, pero el mar, el agua salada, está ingresando en espacios de cultivos, incluso ha llegado a la propia Casa de Gobierno. Quien acaban de ver ustedes es el primer ministro de Bugalú, que está justamente advirtiendo de que su país va a desaparecer si se sigue aumentando el calentamiento global por el derretimiento de los polos. Y yo he vivido muchos años, he sido fiscal federal muchos años en Rawson, provincia del Chubut. Allí hay una playa hermosa que se llama Playa Unión. El mar ya se ha tragado la primera fila de casas, de casas pueblerinas, de la gente que construyó su vivienda ahí para disfrutar los veranos de los beneficios del mar. Y el mar ya se ha tragado la primera fila. Hay que ir a Playa Unión y ver justamente cómo el museo de allí explica lo que era la primera fila, cómo llegaba el tren desde Trelew a Playa Unión y cómo el mar se tragó la primera fila de las casas que se construyeron allí. Doctor, esto y esta opinión precisamente de la Corte Internacional nos hace reflexionar que precisamente el cambio climático también es un conflicto de responsabilidad y no solo una cuestión técnica como muchas veces se lo quiere pasar por alto. Ni más ni menos, Benjamín. Yo creo que esta opinión consultiva no solamente incluye la responsabilidad de los contaminadores históricos, sino que además, como el mismo fallo lo dice, también están incluyendo a las empresas. Porque muchas veces podemos insistir en que la contaminación ambiental es fruto de la inacción de los gobiernos. Doctor, hablamos de contaminación y nos va a quedar pendiente para la próxima semana, si es que usted puede, hablar de la contaminación en Santa Cruz. Seguimos marcando el mapa ambiental. Así es, y tiene que ver con lo que pasamos al principio del tráiler de oro impuro, que son dos minas muy importantes en la provincia de Santa Cruz, y les adelanto una anécdota. Una de las extracciones de oro, de los lingotes de oro bullón,
que salían por la provincia de Santa Cruz a través de un puerto, el barco se hundió y se fue con sus lingotes, que fueron rescatados, por supuesto, después de muchos trabajos, pero fíjense los riesgos que a veces se corren. Nos vemos entonces la próxima semana para seguir con nuestro querido país. Así es, doctor, y por último, no sé si es casualidad o causalidad, pero el primer libro que vamos a sortear de la biblioteca donada por usted es 15 mitos y realidades de la minería transnacional argentina, con un cartel que dice: el agua vale más que el oro. Un hermoso lema que nació allá en Famatina y que se llevó en una remera que el Papa Francisco bendijo en su momento, y hay toda una foto que circula por todo el mundo, que he tenido el honor de sacársela yo al Papa Francisco. Doctor, siempre es un gusto escucharlo. Adiós, que tengan un muy buen día. Nosotros nos vamos ahora a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con mucha más información del ámbito internacional y nacional del medio ambiente con Impacto Sostenible TV. Ya volvemos.